Buenas tardes, colegas. Gusto en saludarles, espero se encuentren bien. Permítanme compartir la presentación. Bien. Nuevamente, buenas tardes. Gusto en saludarles. Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a comenzar. Si recuerdan, el día sábado pasado, la última hora la tomamos para dar una pequeña introducción sobre el tema de las políticas, ¿verdad? En el teletrabajo. Recuerden que estamos en el último módulo, módulo 6, que tiene que ver con el teletrabajo o el trabajo remoto o el homework. Asimismo, hablamos un poco de esas políticas, ¿verdad? Decíamos en palabras más, palabras menos, que la o las políticas de una organización era un documento oficial donde hay una serie de eh, elementos que se reflejan, como pudiesen ser instrucciones o normas, para que los empleados o los trabajadores o los que forman la comunidad de la organización sepan actuar ante determinada situación. Ahora, eso como una política general, ¿verdad? Ahora, bajándola de nivel, perdón, como una política, ya una política del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, ya hay algunos aspectos que hay que incluir. Yo mencionaba algunos. El horario, la ergonomía, las herramientas, la modalidad, o sea, la modalidad de interacción, cómo vamos a medir el desempeño de cada trabajador, qué le vamos a pedir que nos entregue como resultados, que los resultados se pueden entregar de manera virtual o deben ser de manera presencial. Entonces, esto cambia un poco la concepción de lo que teníamos, que era que yo me conectaba y hacía una serie de cosas. Va más allá, ¿verdad? Ahora, eso pudiésemos decir que es una política general de gestión laboral. Es decir, yo sé qué días o cuántos días a la semana o al mes o al año yo voy a estar en modalidad remota, número uno. Número dos, yo también sé qué productos o qué servicios debo entregar, las características de cómo lo debo entregar, la periodicidad a la cual me debo para entregar el trabajo. E igualmente, cómo me van a medir. O sea, cómo mi patrón o mi supervisor o mi gerente va a medir la, el logro de los objetivos que yo he o yo debo alcanzar con estas asignaciones. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es dejarla por escrito. Una vez que la dejamos por escrito, hay que validarla. Entonces, aquí entra recursos humanos. Supongamos que la definió directamente el gerente del área X. Entonces, un buen paso siguiente es validarla con el área de recursos humanos. Eso por allí, ¿verdad? Por otro lado, eh, incorporar al trabajador. Es decir, no podemos tener una política y simplemente dársela y se cumple o se cumple. Porque eso, por supuesto, va a traer cierto impacto en el trabajador, porque puede sentir y pensar, posiblemente con cierta razón,
que no me están involucrando. Por ejemplo, que me diga, mire, yo tengo mi computadora, pero la cámara está dañada. Pero yo puedo conectarme, usted puede verificar que yo esté conectado y a usted, ¿qué es lo que más le interesa? Que yo esté conectado a simple vista con la cámara activada que usted vea, o que además de eso yo haga mi trabajo, lo haga a tiempo y con calidad. Pareciera que el segundo es más importante, ¿verdad? Que simplemente verlo conectado. Entonces, tal vez en la política dice, ejemplo, dice que el trabajador debe estar conectado todas las horas eh, referidas a su horario de trabajo con un proceso de validación a través de la cámara activada. Pero la cámara no es sinónimo de cumplimiento de un trabajo. Lo que puede ser sinónimo de un cumplimiento de trabajo es instrucciones claras, disponer de los recursos necesarios para hacer la tarea y tener un conocimiento adecuado para desarrollarla. Eso, entonces, pareciera que la cámara como elemento impositivo no cabe en esta política. Más sin embargo, tal vez se puede suavizar. Este, eh, yo, por ejemplo, le voy a entregar a ustedes, o mejor dicho, ustedes van a opinar y yo no necesito la cámara para saber que son ustedes. Entonces, yo voy a hablar con mi jefe, tal vez no necesito la cámara, lo que necesito es hablarle o establecer un proceso comunicacional efectivo, ¿verdad? Entonces, en ese paso, las políticas se comparten con recursos humanos, si fuese el caso, o al contrario, recursos humanos la comparten con el gerente de línea. Y luego hay algunos aspectos que se le validan, se le comunican al trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque es parte del proceso. ¿Qué buscamos al final? Que cada trabajador sepa cómo manejar este proceso. Que cada trabajador sepa qué significa trabajar desde su casa. Eso es fundamental, que cada trabajador sepa qué significa trabajar, o tal vez no de su casa, de forma remota. Aquí juega un papel fundamental, les voy a decir, y se los voy a dar como ejemplo algo que me sucedió. Aquí juega un papel fundamental que yo empleado, yo trabajador, conozca las herramientas, las sepa utilizar, las sepa maximizar. Y aquí viene el ejemplo que les voy a dar. Si hay algo que yo cuido mucho es mi agenda de trabajo. La cuido muchísimo. La mantengo al día. La veo por lo menos de cuatro, la veo de 4 a 6 veces al día y la estoy actualizando. Esta mañana yo dije, no tengo actividad en la mañana, voy a aprovechar a hacer una diligencia. Me fui a hacer la diligencia, llamé el transporte, me llevó. eh, no me di cuenta que tenía ambos celulares en vibración, pero al mínimo. No me di cuenta. Y llegando al lugar donde iba, veo que hay 3 llamadas y yo sé quién es la persona. Y yo digo, qué raro, si lo tengo algo con ellos es mañana, pero bueno, llegué al lugar, le marqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿En qué te puedo servir? Entonces me dice, ¿cómo está, licenciado? ¿Se acuerda que hoy teníamos la capacitación? Bueno, inmediatamente yo hice anclaje, rapport, con autoconciencia, hice todas las herramientas y dije, no puede ser. Yo juraba y perjuraba que era, porque eran 3 días, miércoles, jueves y viernes. Y tenía eso en la mañana y en la tarde tenía jueves y viernes. Por eso yo dije, hoy martes me cae perfecto. Entonces yo traté de no perder la calma y evidentemente tuve que recurrir a una mentira. O sea, porque no le iba a decir, no, mira, a mí se me olvidó eso. Porque no es bueno, ¿verdad? Yo le dije, sí, sí, lo que sucede es que me sucedió un percance de fuerza mayor. Tuve que salir, estoy en la calle, oirás el ruido de los carros, sí, se escucha. Y yo digo que en unos 5 o 10 minutos me conecto.
Ese fue mi primer mensaje tranquilizante. No, no hay problema porque son las 8:01 y apenas hay 2 personas conectadas. Ah, bueno, está bien. Fui, hablé con la persona lo que tenía que hablar, traté de ser preciso. Entonces me dice, no se preocupe, le voy a conseguir un vehículo para que lo lleve a su casa, pero tal vez puede tardar en 5 minutos en llegar. No se preocupe. Dije, nada. Agarré un teléfono, le pedí a la chica, envíame el enlace para conectarme. Me conecté. La directora estaba allí como hablando de mi currículum, eso. Y entonces me conectó, entonces ella preguntó, ¿ya Roberto se conectaría? Yo decía, aquí estoy, buenos días a todos. ¿No? Me presenté, bueno, aquí está Roberto. Yo le dije, bueno, señores, ante todo, gusto en saludarles y las disculpas del caso por fuerza mayor. Como se habrán dado cuenta, la pantalla se ve que estoy en la calle, estoy en una oficina, pero no es la mía. Eh, yo espero llegar a mi casa entre 10 15 minutos y ahí me voy a conectar, pero mientras tanto, vamos a hacer la introducción. Y empecé a hablar de la introducción del tema. El tema era o es reingeniería de procesos industriales. Empecé a hablar, hablar, hablar. Llegó el taxi, me monté hablando, iba en el taxi, en el transporte iba hablando. Cuando llegué a mi casa le dije, me van a regalar 3 minutos porque ya estoy entrando a mi casa, al estudio. Y mientras enciendo la computadora, me conecto, voy a desconectarme unos 3 minutitos. Yo sabía que iban a ser como 5 o 7. Eso hice, salí corriendo, busqué la laptop, la enchufé, la encendí, busqué en el WhatsApp el enlace, me conecté y bueno, aquí estoy. Lo demás es historia, lo demás terminó bien a las 12 del día. Pero porque yo les hago ¿por qué les hago este comentario o esta historia o este cuento de algo que me pasó? Ustedes dirán, Roberto, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando política? Tal vez lo que más se asemeja es que estabas tú de forma remota. Y eso es cierto. Ahora, ¿qué sucede? Que la empresa que me contrata o me contrató en ese momento no tiene unas políticas que digan qué pasaría si por fuerza mayor, y es común que pueda pasar, que el docente, el facilitador, el entrenador no se pudo conectar, bien sea porque hay corte eléctrico, falló el router, hubo un problema de internet con el proveedor de servicio, no consigue la presentación, no le quiere cargar Teams, Zoom, Meet, la que sea, Skype. Entonces, debe haber una política. Por eso es que la política dice, mire, una política de teletrabajo es un conjunto escrito. ¿Por qué se enfatiza escrito? Porque ya ha sido validado, ha sido diseñado, ha sido validado, ha sido ajustado y ha sido aprobado y ahora se implementa, ¿verdad? De reglas, podemos llamarlas normas o instrucciones sobre cómo los empleados deben trabajar de forma remota. Si yo hubiese tenido algún inconveniente con mi laptop, ya yo le había dicho, ok, estoy con el celular, es bien complejo con el celular estar avanzando porque no es la misma configuración el celular que la computadora o la laptop. Entonces me ayudan, sí, yo le ayudo a pasar, pero ¿eso qué significaba? Que alguien iba a estar ahí conmigo de 8 a 12 pasando las láminas y esa persona lo más probable es que algo tendría que hacer, ¿verdad? En su oficina, en su área de trabajo. Entonces, como no hay una regla que hacer, por ejemplo, bueno, mire, señores, no nos queda otra. Vamos a suspender una hora mientras el facilitador se conecta de manera estable. Porque siempre le dicen, no, pero es que ya eso está programado y no se puede repetir. O sea, que son reglas, vamos a llamarla camisa de fuerza, porque es algo así. Si algún estudiante falta, no pasa nada. Si algún estudiante o participante se conectó tarde, no pasa nada. Pero si el facilitador se conecta un poquito tarde, se cae el cielo. Entonces, no es justo. Y tampoco vamos a trabajar en función de que si usted falta, no se preocupe, aquí no pasa nada. No, sí pasa. Estamos hablando de una norma en caso fortuito, ¿verdad? Algo que impacte en un momento determinado. Pero es fundamental que nosotros nos amparemos, nos apoyemos
en política, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un poquito más claro ya la política de trabajo remoto, ¿verdad? Lo que necesitamos, cómo nos van a medir, bajo qué elementos nos van a medir, cuándo nos van a medir, qué herramientas necesito, cómo va a ser la interacción, cómo va a ser la comunicación, ¿verdad? Bien, sigamos avanzando un poquito acá, porque luego vamos a ver, yo les preparé 3 ejemplos de políticas, pero que no necesariamente es una política exclusiva para el teletrabajo. Puede ser para una persona que está trabajando presencial o trabajo remoto. Pero ya vamos a ir explorando. ¿Por qué es importante tener directrices o políticas en el teletrabajo? ¿Por qué eso será importante? Bueno, mira, nos ayuda, una de las tantas bondades es que nos ayudan a que los empleados sepan manejarse sin perder tiempo, es decir, sepan actuar. Así como nosotros, cuando usted está en su oficina, sea pequeña, sea mediana o sea grande su empresa, esto que nos dice en caso de sismo, incendio o para desalojar la instalación, sigue estas instrucciones. Esa es una política revisada y aprobada de fiel cumplimiento. Las políticas son de fiel cumplimiento. ¿Qué convierte a una política en una camisa de fuerza? Cuando nunca la reviso, nunca la actualizo y siempre doy por sentado que la única forma de actuar es como dice la política. Y eso es un error. Por eso allí el recurso humano se convierte más en asesor hacia las áreas, hacia las gerencias de línea que diseñador o creador de política. Porque tal vez tenemos una política para el departamento de producción o el departamento de marketing o el departamento de contabilidad, pero recursos humanos puede aportar ese equilibrio en cómo suavizar la política que sea efectiva, que nos dé resultados, pero que no se convierta en una camisa de fuerza, que no se convierta en una presión para los trabajadores. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características importantes. Le permite al trabajador saber cómo movilizarse, es decir, cómo actuar, ¿verdad? También nos puede ayudar a estar en sintonía. Cuando ustedes hacen un desalojo, posiblemente ustedes dicen, está sonando la alarma, sea un simulacro o sea verdad, ustedes están preparados porque le explicaron y hay un documento de política que dice, cuando usted escuche la alarma y es un único sonido, no hay varios sonidos, uno, usted sabe que es un mensaje de que usted debe eh, abandonar la instalación. ¿Cómo lo va a hacer? En orden, manteniendo la calma, no utilizando ascensores, sujetándose del pasamanos por las escaleras o las gradas, como dicen aquí, las gradas, este, tratando de no dejar, no tener peso, evitando que hayan obstáculos, alejándose de los vidrios. Todo eso son políticas, pero acuérdense que la política se materializa con procedimientos. De hecho, el sábado hicimos un pequeño ejemplo de una política con su procedimiento, ¿verdad? Ok, entonces, esto va a ayudar a los empleados a ser más productivos cuando usted tiene claro, por ejemplo, falló algo en mi área de trabajo, yo sé a quién dirigirme. No empezar y qué hago, a quién le pregunto, a quién le puedo decir, y si yo hago esto, yo hago lo otro, usted debe saber qué hacer, ¿no? Además de eso, también es importante una política porque los empleados deben comenzar a comprender qué se espera de ellos. O sea, ¿qué espero yo de usted? Por eso es que lo voy a medir así, vamos a referenciar esto, usted tiene que entregar esto, ¿verdad? Entonces, le ayuda al empleado a tomar conciencia porque la política, ¿verdad? Repito, es ese documento que nos indica cómo actuar en un determinado momento. Y asimismo, tiende a darle una sensación de organización. Bueno, no es que tiende a darle la sensación, ¿verdad? Es así, solo que algunos no lo miran de la misma manera. Entonces, se tiene en el ambiente que aquí hay una organización, que aquí no estamos improvisando y que aquí tenemos guías, políticas, eh, reglas, procedimientos instructivos para manejarnos de cierta manera en ciertos escenarios. Entonces, esos son algunas de las
elementos que le dan importancia a tener una política. Mire, la política es como, ¿se acuerdan en el módulo 2 los descriptores de puestos? Así son las políticas. Yo las tengo que revisar periódicamente para ver si lo que dice la política satisface lo que está en este presente. Porque si la política deja cosas, la política la diseñé hace 2 años y ahí está funcionando, pero no la reviso y me doy cuenta que ya tiene más de 6 meses, que hay cosas en esta política que no están contempladas, o mejor dicho, esta política no está contemplando cosas que se hacen en el día a día. Entonces yo tengo que actualizar esta política, ¿verdad? Darla a conocer a los trabajadores, así como le doy a conocer su descriptor del puesto. ¿Ok? Bien. Asimismo, déjenme ver acá. Ok. Vamos a ver ahora ejemplos de política, ¿verdad? Eh, digamos que vamos a empezar con unas políticas generales para luego pasar a las políticas del teletrabajo, ¿verdad? Porque no todos trabajan remoto. Entonces, pero la política me sirve para elaborar bajo un trabajo presencial y para elaborarla bajo un trabajo remoto. Pero para eso me voy a ir a otro documento que les preparé. Voy a salirme de acá y voy a compartirles, a ver, este documento, sí, creo que es este. Aquí está. Déjame poner un poquito más grande. Bueno, creo que ahí se ve lo suficiente. Vamos entonces. Se ve, ¿verdad? Dice material de políticas para aplicar. Fíjense, son 3 políticas generales pero las traje completas. Luego vemos, repito, las remotas. Para aplicar aumento de sueldo, desvinculación y promoción. ¿Ok? Se logra ver el documento PDF, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos con la primera. Política de aumento de sueldo. La política debe tener un objetivo, se recomienda. El descriptor del puesto también tiene un objetivo. Entonces, sería el objetivo en este ejemplo? Establecer criterios y procedimientos claros para el aumento de sueldos en la organización, asegurando la equidad y la motivación de los empleados. Entonces, fíjense, aquí hay 3 cosas. Uno, me deja claro que esta política es para tratar los ajustes salariales. 2, me habla de la equidad, es decir, yo no puedo aplicar esta política para beneficiar a unos en detrimento de otros. Porque una cosa es que yo le aumente al empleado A y no le aumente al empleado B, pero yo tengo criterios sólidos de por qué le estoy aumentando el A y por qué no le estoy aumentando el B. O sea, ya no se ve como una discriminación, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado. Y aquí parece mentira, pero ya es un poco particular, ya es particular a, digamos, a la cultura de la organización. Y le explico por qué no me estoy saliendo del tema, solo lo estoy ampliando. Ustedes saben que ahorita con todo este tema de la diversidad de género, pues en el país de manera general, o mejor dicho, un porcentaje alto, como que no encaja en eso de buscar una igualdad absoluta. Y hay empresas, sobre todo transnacionales, que por la cultura de sus países de origen, pues tratan esto de una manera distinta, ¿verdad? Entonces hay lo que se llama la inclusión de género, porque eh, tal vez si nosotros miramos la diversidad de género desde el punto de vista de respeto, yo respeto a aquella persona que está allá, que trabaja en mi departamento o en otro departamento, que no tengo motivos para decir que no sea un trabajador, hombre o mujer productivo, solo que su identidad de género es distinta a la que yo conozco, a la que es mi cultura y a la que yo me crié, ¿verdad? Eso puede ser. Pero usted dice, pero si yo tengo que trabajar con esa persona y nos enfocamos en el trabajo, yo no veo motivos para que no podamos trabajar. Pero ¿qué sucede? Cuando
ese mismo enfoque de la otra persona de diversidad de género se compagina con una actuación que no está en la cultura de la organización, aunque respetemos esas diferencias. Entonces viene el choque, y ya vamos a ver cómo es ese choque. Entonces usted cuando va a redactar la política, aquí sí me meto ya en la política, usted tiene que redactar en tercera persona, con los verbos o infinitivo, ar, er, ir, este, y utilizando un lenguaje de inclusión. ¿Cómo es eso? Entonces, hay empresas que le rechazan a usted el informe porque dice, tú escribiste aquí, eh, los hombres mayores de 25 años y y las mujeres mayores a 23 serán consideradas para tal actividad. Entonces, en el lenguaje de género, usted no puede decir eso. Usted tiene que decir, eh, los trabajadores, o puede decir, la fuerza laboral mayor a 25 años y mayor a 23 años van a tener tal actividad. Pero como eso no es común en nosotros, porque uno diferencia el masculino del femenino, entonces algunas veces cuesta redactar la política que nos pidan que tenga inclusión de género. Se los doy como dato por si en su empresa, que no tengo muchos detalles de sus organizaciones, hay esa cultura, ¿verdad? De que pues manejamos la inclusión. Porque acuérdense que una cosa es la inclusión de género y otra cosa es la inclusión en toda la extensión de la palabra. La diferencia es que yo diga, no, aquí hay inclusión de trabajadores, es que yo diga, yo puedo contratar a un hombre o a una mujer. Fíjese que ahí no hay diferencia en el género. Yo puntualizo, yo puedo contratar a hombres y a mujeres que por alguna razón, nacimiento o accidente, estén en una silla de ruedas, pero que sus capacidades cognitivas estén intactas. ¿Y cuántas personas ustedes no ven en empresas y organismos del Estado en silla de ruedas trabajando? O que tienen una pérdida pérdida auditiva por un oído y por el otro están bien, o que perdieron un ojo en un accidente o nacieron con un ojo, digamos que perdieron la visibilidad por un ojo y eso no les impide trabajar. Eso también es inclusión, ¿verdad? Que no me importa si la persona se graduó en la universidad X o en la universidad A y pues en el conglomerado cultural, esa universidad no es de calidad. Pero tal vez la universidad no es de calidad, pero tal vez el estudiante le puso calidad a su proceso y aprendió y salió graduado con competencia, ¿verdad? Entonces, para dejar un poco claro, cuando yo redacte el objetivo, este, que manejemos el lenguaje de inclusión. Entonces, aquí hay, el tercero era la motivación de los empleados. O sea, una política para aumentar sueldo debe ser pero tan clara, que motive, pero que no le dé falsas expectativas o falsas esperanzas al trabajador. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo de la política. Luego viene el alcance. ¿A quién arropa, a quién agrupa, a quién llega esta política de aumento salarial? Bueno, esta política aplica a todos los empleados de tiempo completo y medio tiempo. Entonces, esto lo que significa es que en algún momento la política, en su procedimiento, debe tener elementos bien claros que diga cómo se va a hacer si aplica un ajuste salarial a un empleado a tiempo completo y cómo va a ser una persona medio tiempo. O también lo podemos llamar a personas que trabajen, hay en países que lo llaman a destajo, freelancer, otros lo llaman honorarios profesionales, otros lo llaman independiente, como sea. Pueden haber para ambos, ¿ok? Ahora, la política, ¿cuál sería lo que incluiría la política de aumento de sueldo? Criterios para el aumento. Desempeño, evaluaciones de desempeño. No, o sea que yo tengo que determinar cómo ha alcanzado resultados a través del tiempo por medio de las evaluaciones de desempeño. Otra puede ser la antigüedad. O sea, yo tengo que determinar el tiempo de servicio en la empresa, es decir,
Usted no debería a un trabajador que tenga 6 meses o 4 meses darle el mismo ajuste salarial en porcentaje a uno que tiene 4 meses, aunque el primero, el de los 4, 5, 6 meses, tenga un desempeño excelente. Usted no lo puede desmotivar, pero tampoco puede hacerlo equiparable al otro, porque ahora va a desmotivar al otro. Hay que tratarlo, como se dice por ahí, con pinzas, ¿verdad? Porque usted lo que puede hacer es decir, mira, si te voy a dar un ajuste salarial al que tiene 4 meses. Eh, por política no te puedo dar el mismo porcentaje que le doy al otro trabajador, pero si tu desempeño continúa, entonces cuando cumplas el año, prácticamente tú tienes asegurado el porcentaje máximo dentro de tu rango. ¿Se acuerdan que el sábado yo les mostraba dentro de la estructura salarial los niveles, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le colocaba senior? Entonces dentro de senior estaba analista 1, 2, 3. Semi-senior, analista 1, 2, 3. Junior, analista 1, 2, 3. Entonces, si lo hacemos como debe hacerse, el 3 es el más bajo, el 2 es el intermedio y el 1 el número 1, el máximo, pues. Entonces yo voy escalando del 3 al 2, del 2 al 1. Pero tuve que hacer 2 escalas para salir de junior. Ahora estoy en semi-senior, escala 3 o nivel 3. Luego voy a escalar al nivel 2, luego voy a escalar al nivel 1. Cuando llegue al 1, mi otra meta es escalar al nivel 3 de senior. Entonces del 3 paso al 2 y del 2 paso al 1 y ahora tal vez puedo ser el contador general de la empresa. Pero yo al final pasé por 9 niveles, ¿verdad? Entonces, eso sirve en este caso del ajuste salarial porque usted tiene que ver, tengo una persona con tanto tiempo de antigüedad y no ha logrado superar la meta inmediata superior, o sea, de 3 no ha pasado a 2, de 2 no ha pasado a 1, es decir, ha invertido más tiempo y no lo ha logrado. Entonces usted tiene que intervenir. Ya eso no es política, ya eso es liderazgo, ¿verdad? Pero va a afectar porque la política, si no tiene respuesta para eso, usted la tiene que buscar. ¿Cómo? Actuando, ¿ok? Otro es la antigüedad, ¿verdad? Como decía. Y otro es las contribuciones, es decir, las contribuciones significativas, los logros, los aportes a la organización, al equipo. Y el mercado, esto en recursos humanos se llama equidad externa, que es una valoración. Esto lo vimos en el módulo 2, en el módulo 2 del posgrado. Usted hace una comparación, un proceso que se llama benchmark, donde usted compara algunos puestos o los que usted seleccione de su empresa con otras organizaciones que sean del mismo o muy parecido al giro comercial, el tamaño, la localidad, los productos y servicios que vende. Por ejemplo, no podemos comparar, ¿verdad? Este, el liceo, no sé, algún liceo con una universidad, porque está en el mismo negocio, la enseñanza y aprendizaje. Pueden estar en la misma zona, pueden tener un tamaño parecido, pero los productos y servicios que se comercializan no son los mismos, ¿verdad? Una cosa se comercializa en un liceo privado y otra es en una universidad. Entonces ya por ahí no me sirve. Por eso es que debe ser equidad. Por eso se llama equidad. Equidad. Ok. Entonces, eh, yo voy a seleccionar los cargos que quiero comparar. Entonces, contrato una empresa de servicio, una empresa de estudio de mercado, llegamos al acuerdo y me va a hacer el estudio y me va a decir, bueno, usted en el mercado está así. Eso me sirve sobre todo para el ejemplo que le di el sábado de las escalas salariales. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo instrumentar esta política? Porque ya tengo algo de base, ¿verdad? Tengo algo de base. Ahora vamos en este caso serían los procedimientos. ¿Eh? Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo un poquito más adelante. Ahí está, procedimiento. Ahí está. Una es la evaluación anual. O sea, yo tengo que primero decir, tomo la evaluación anual y hago un análisis. ¿De qué voy a hacer un análisis? Bueno, de las competencias, las brechas, las competencias que cerró, perdón, las competencias que alcanzó o maximizó, las brechas que cerró y ya no son brechas, ahora son competencias tal vez en una escala
los aportes que hizo fundamentales durante el tiempo, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué valoración tiene la evaluación del desempeño? Otra es la revisión de los salarios. ¿Desde hace cuánto tiempo o cuándo fue la última vez que a este trabajador o a este grupo de trabajadores se le dio por última vez un ajuste salarial? ¿Verdad? Eh, Igualmente lo vamos a comparar no solamente la antigüedad, o mejor dicho, el tiempo que llevan sin recibir un aumento, sino también lo anterior, ¿verdad? El procedimiento del benchmark, cómo está el mercado laboral, porque yo no debo salirme muy por encima ni debo estar muy por debajo. Yo debo buscar la manera de tener un estándar, ¿verdad? Ok. Y evidentemente, como decía, la evaluación del desempeño con sus precisiones y particularidades. Recomendaciones, los gerentes pueden recomendar aumentos salariales o ajustes salariales con base a lo anterior. No se olviden, y ahí lo dice, aprobación. La recomendación debe ser aprobada por la gerencia superior y el departamento de finanzas. ¿Por qué? Lo voy a recordar nuevamente. No se olviden que nosotros como recursos humanos o nosotros como gerente de línea podemos en un momento determinado pensar que ese empleado se merece eso y hasta más. Entonces, el error que yo no debo cometer es darle falsas expectativas. Ingrid, Erika, Verónica, Carla, no te preocupes que yo te voy a conseguir 50% de aumento porque tú eres un excelente o eres una excelente trabajadora. No, porque yo no está en mis manos la decisión del porcentaje, está en mis manos hacer una valoración como gerente de línea, pedir recomendación o asesoría a recursos humanos para luego ir con finanzas, que es el que realmente va a decir, yo no cuestiono que usted diga que esta es una estrella de trabajador, pero el porcentaje que usted está sugiriendo, la empresa no está en capacidad de crear un nuevo pasivo laboral, porque ahora va a ser mayor cantidad el salario, mayor cantidad las vacaciones, mayor cantidad la cotización de la AFP, mayor porcentaje de la cotización del seguro, y eso tiene un impacto, ¿verdad? Entonces, no se debe crear esa falsa expectativa con el, el trabajador. Además de eso, como dice Liberal, por el Departamento de Finanzas, hay que comunicar por escrito eh, la fecha en que va a hacerse vigente este ajuste y, y haciéndolo por escrito, ¿verdad? Porque es uno de los elementos que nos da ah, credibilidad de lo que estamos haciendo. O sea, nos da orden, nos da visión de que no prometemos, sino que valoramos, analizamos y actuamos. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo de una política general de un ajuste salarial. Vamos a la segunda política, despedir o desvincular a una persona con permiso. Objetivo, establecer un procedimiento justo, ahí está el primer elemento, y transparente, ahí está el segundo. Para el despido, me gusta más la palabra desvinculación, para la desvinculación de personas, empleados, trabajadores. Tercer elemento, asegurando el cumplimiento de las leyes laborales. Eso es otra. Y la cuarta, y la protección de los derechos de los empleados. Entonces, tal vez en la viña del Señor hay muchas personas que despedir a alguien es algo así como tomarse un poquito de agua, pero hay otros que se lo toman más en serio, ¿verdad? Y a mí me gusta tomármelo en serio, a pesar de que la persona ya sea intolerante en la organización. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, ya decidimos que no puede continuar, pero vamos a hacerlo bien. No lo hagamos por la reacción emocional de que hizo algo indebido o no cumplió, entonces ya yo estoy es enfocado en un problema con la persona, ¿no? No debería haber un problema con la persona, debería haber es la aplicabilidad de la política porque usted lo que necesita es desvincularlo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. El alcance para todos los trabajadores, para todos. O sea, que aquí no podemos
estar, esto es solamente para unos, para otros. Causas del despido, bueno, aquí hay algunos, ¿no? Pueden haber otros. Desempeño insuficiente, conducta inapropiada, reestructuración de la organización, ausentismo. Por ejemplo, cuando dice desempeño insuficiente, esto trae una consecuencia distinta. Ejemplo, incapacidad para cumplir los estándares de desempeño. Cuando usted tiene que despedir a una persona, desvincular a una persona, que usted ya no tiene la menor duda de que o no las tiene o no pone en práctica las capacidades para alcanzar las tareas o las actividades que usted le delegó. Ya usted dice, ya no hay qué oportunidad darle. O es una actitud negativa o no tiene capacidad para esto. Pero ahí no queda eso, colegas. Aquí hay que hacerse una pregunta. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros estándares, técnicas y métodos en el proceso de selección? O sea, ¿por qué llegó esta persona aquí a ser contratada y está demostrando hasta donde esa persona lo permite que no cumple? Por eso le digo, ¿será que es una rebeldía? No lo sé. Tiene todas las capacidades, pero lo quiere hacer mal. Tal vez es que el papá lo mandó a trabajar y no quiere trabajar en eso, quiere ser artista y el papá dice, vaya a buscar un trabajo y dice, voy a castigar a mi papá, yo sé hacer esto, lo voy a hacer mal para que me despidan. Pero si te estás viendo, me despidieron. Y busca otro, me despidieron hasta que el papá se canse y le bueno, haga su, si usted quiere ser pintor, sea pintor, pues. Eso es eso es una hipótesis, ¿verdad? Y la otra puede ser que no tiene capacidad. Ese sí es el problema. Porque entonces alguien tiene que preguntarse cómo esto pasó por recursos humanos. Recursos humanos no fue lo suficientemente capaz de detectar con cierto nivel de detalle las brechas y las competencias de esta persona. Por eso yo sigo insistiendo cuando tengo alguna conversación con alguien que quiera hablar de trabajo, ¿no? Porque es rico hablar de otras cosas. Yo le digo, cuando un trabajador no produce porque tiene brechas, pueden pasar dos cosas: que recursos humanos o los involucrados no fueron capaces de identificar las brechas. Es decir, nuestros procesos de pruebas numéricas, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas psicométricas, el polígrafo, entrevista, no funcionó. No supimos obtener información, no supimos captar información. Esa puede ser una. Y otra puede ser que dentro de todos este era el menos malo, pues. Nadie llegaba al 50% y este llegó al 60%. Y dijimos, bueno, con el 60 lo incorporamos y el otro 40 lo vamos desarrollando. Pero nunca me desarrollaron, nunca me capacitaron, nada. Entonces yo estoy como entré, con un 60%. Entonces, por supuesto que no voy a alcanzar los resultados. Por eso cuando usted vaya a, perdón, desvincular a alguien por desempeño insuficiente, es importante que usted tenga una bitácora. Y acuérdense que la bitácora la creamos con la evaluación del desempeño. Dos, conducta inapropiada. Bueno, digo para cerrar, en el desempeño insuficiente, que usted tenga esos criterios de la hora de que deba haber una intervención jurídica. Usted dice, aquí está la bitácora y están las pruebas de por qué yo digo que no es competente para la entrega del producto o el servicio. Tal vez lo es, pero no lo está demostrando. Pero a mí no me interesa que solamente lo sea. A mí me interesa que lo haga, pero no lo está haciendo. Entonces ahí yo me cuido las espaldas, ¿verdad? Vale. Conducta inapropiada. Puede ser la violación de una política, una norma de conducta, una falta de respeto muy inapropiada, una falta de ética o moral. Otra puede ser poner en riesgo información confidencial de la empresa, dar información a terceros sin la debida autorización, atribuirse o tener atribuciones, mejor dicho, tener atribuciones que no le competen y esa atribución puede generar un impacto negativo. O sea, hay muchas, ¿verdad? Conductas inapropiadas.
¿cómo sabe usted cómo aplicar la conducta inapropiada? Porque usted debería tener, llámelo así, un código de conducta, un código de ética, un manual de comportamiento, porque una cosa es el manual de trabajo y otra cosa es el manual de ética o de comportamiento o de conductas, ¿verdad? El primero, el manual de trabajo, va orientado a la actividad de hacer, el hacer cosas, ¿verdad? Laborales. Y la segunda, el código de ética, código de conducta, código de comportamiento, está asociado al cumplimiento principalmente de los valores de la organización, sumado a sus valores propios que usted tiene como empleado, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento causal. Tercero, reestructuración. Bueno, ya no podemos tener 1000 personas, vamos a tener 600, ¿verdad? Entonces, eh, ya esto queda a su criterio, esto que yo voy a decir, queda a criterio del patrón, que como no se trata de un despido o una desvinculación por mal comportamiento, por desempeño insuficiente, por conducta inapropiada, sino que es de manera, por fuerza mayor. No tengo para pagarle a 1000 empleados, las ventas están bajando, puedo pagarles a 600 y si sigue así, voy a seguir despidiendo hasta que no sé si voy a cerrar, ¿verdad? Entonces, usted tiene que, de alguna manera, hacerle comprender al empleado que usted no lo está desvinculando por una causal que vaya en contra de su ética, su reputación, sus capacidades. No, es algo que le tocó a 400 personas. Algunas veces es porque no tengo un personal muy bien pagado, pero ya no tengo para cubrir esa planilla. Entonces voy a salir de aquellos que tienen más salario, voy a quedarme con lo que ganan menos, voy a hacer un plan de reestructuración y de capacitación para que estos que se quedan eleven sus capacidades. Pero a esta persona me encantaría tenerla, pero no tengo capacidad de pago para esa persona. Ese sería un enfoque, ¿verdad? Lo otro sería el ausentismo. No sé, me gustaría abrir los micrófonos y que ustedes me orientaran. A mí me han dicho algunas personas en El Salvador que dentro del tema de una desvinculación por ausentismo está, número uno, el primer llamado de atención verbal. Número dos, llamado de atención verbal, documentación y firma del afectado por el caso. Y la número tres, llamado de atención, descripción de la causal y la aplicación del despido. Me dicen que hay uno que dice, nosotros aplicamos estas tres. Hay otros que dicen, yo aplico 10 veces la número uno, 20 veces la 2 y bueno, y 100 veces la 3 hasta que por fin lo despido. Tiene mucho que ver con la cultura. O sea, esto tiene que ver con la cultura, definitivamente. Por lo tanto, eh, el ausentismo laboral, ¿verdad? También es, perdón, se me movió esto. Perdón, se me movió. Entonces estamos diciendo, el ausentismo laboral, entonces, digamos que obedece a que una persona sin justificación tenga un récord, digamos, de, de ausentismo eh, injustificado, ¿verdad? Ok. ¿Cuál sería el procedimiento? Eh, 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 Ingrid, adelante. Adelante, Ingrid, que veo que tiene la manito levantada. Ronald, Ah, perdón, es que Ronald, tengo. ah, Ah, pero sí, es que estoy ocupando te la veo compu con el nombre de Ingrid. ¿Será tu esposa? claro, sí, Ah, es de ok. mi esposa. Se hizo más pequeña la vista de la presentación. Sí, la estoy ajustando.
ya la voy a, Excelente, gracias. la estaba ajustando. Ok, creo que ahí era. Muchas Ok, gracias. bien. Entonces, ok, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? El ausentismo. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento o un procedimiento general a tomar en cuenta? Bueno, el empleado va a recibir una advertencia verbal o escrita detallando el problema y las expectativas de mejora. Eh, si yo, por ejemplo, quiero orientar a un trabajador a que mejore en algo, yo debería darle una orientación y una guía. Yo debería ser su guía, ¿verdad? Por eso habla de que el plan de mejora debe contener los objetivos bien definidos, bien definidos, bien claros y en el plazo que lo queremos manejar o contemplar. Lo otro es tener claridad de que debo hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque se supone que se comprometió a mejorar. Yo quiero valorar, medir, evaluar cuánto ha mejorado. O sea, a ver si le puso interés, ¿verdad? Puede haber una revisión siguiente donde yo voy a determinar si hay o no hay mejoras, ¿verdad? Fíjense que aquí se dice, aquí se incluye al área de recursos humanos como asesor. Si no hay, si hay o no hay mejora. ¿Por qué se incluye recursos humanos? Porque se busca transparencia, ética e imparcialidad. Por ejemplo, le hicimos un plan de trabajo, pero no le dimos todas las herramientas, no le dimos toda la información, no le dimos un acompañamiento. Entonces, yo le ofrecí un acompañamiento, le hice un plan, pero el plan se quedó en papel. Entonces, por eso recursos humanos es como un mediador en que las cosas se hagan correctamente, ¿verdad? Eh, si la cuestión no funciona, entonces fíjense, yo voy a agregar algo más de lo que está aquí. Cuando ya nosotros tenemos la decisión tomada, o sea, que ya no hay marcha atrás, va a ser desvinculado, hay que notificarle, pero yo les recomiendo hacer esto al contrario. Antes de notificarle, vayamos a la área, llámese finanzas, contabilidad, sueldos y salarios, recursos humanos, el área encargada de determinar si procede el reconocimiento de una licitación por los años de servicio, lo que fuera, en lo que la ley lo ampara. Si la ley dice, sí, hay que darle 2 meses de liquidación, por ejemplo, con base a su último salario, contabilizar eso, hacerle el descuento respectivo de la renta, el 10%, lo que vaya a hacer, ya tengo el cheque en la mano. Ok, segundo, ¿bajo qué condiciones trabaja este empleado? Bueno, este empleado trabaja, tiene un celular de la empresa, tiene una laptop que algunas veces se la lleva y la trae, que es de la empresa, y utiliza un vehículo para trabajar en la calle de la empresa. Él llega con su carro, trabaja con el de la empresa y en la tarde se va para su casa en su carro. Ok, entonces, todo eso debemos tenerlo listo para recuperarlo. Es decir, ahora yo sí le puedo notificar, señor fulano, necesitamos hablar con usted. Sin caer en discriminación ni en conflicto, sino decirle, la organización ha decidido desvincularlo a partir de este momento. Las causales o los motivos son esto, esto y esto. De acuerdo a la ley, a su antigüedad y a su condición de trabajador, a usted le corresponde tantos días. Eso se traduce en tantos cientos o miles de dólares. Le pido por favor que aquí tenga su cheque. Le pido por favor que firme el acuse de recibo y asimismo solicitamos que nos entregue el celular de trabajo, la computadora que usted utiliza, la laptop, ya fue retirada de su puesto para formatearla. No, pero es que ya ahí yo tengo información mía. No. Cuando usted llegó, lo primero que se le dio fue la información que está aquí es laboral y es de la empresa. Cualquier información personal o fuera del ámbito laboral que usted tenga, no hay garantía de que la recupere. Si usted no está de acuerdo con el monto de este salario, usted tiene todo el derecho lo asiste a ir al Ministerio del Trabajo y pedir que hagan una revisión. Si el Ministerio del Trabajo tiene
cree tener evidencia de que le estamos dando menos, el Ministerio de Trabajo puede venir para acá un perito, un técnico y con todo gusto lo vamos a recibir. Y como no estamos ocultando nada, le vamos a explicar. Si el perito sabe y conoce de su trabajo, se va a dar cuenta que no le estamos a usted quitando nada. ¿Por qué estamos haciendo esto así? Porque es un proceso de desvinculación. O sea, no queremos que si venga el mes que viene, llame dentro de 2 semanas para ver. No. Aquí está su cheque, entréguenos la llave del vehículo, entréguenos el carnet de circulación, ya su laptop fue retirada, la información que está en este celular ya, desde que usted me lo entrega, es propiedad de la empresa. Y yo le recomiendo algo que algunas veces lo he hecho y me ha ayudado. No vayan a desvincular a alguien. Sobre todo, eh, que pudiese, eso no voy a aseverar que es así, pudiese ponerse algo incómodo, algo agresivo de palabras, eh, eh, lo que fuere, es mejor llamar con antelación a un oficial de seguridad de la empresa, que esté siempre afuera de la oficina, porque él no tiene que escuchar lo que se le dice al trabajador, no tiene que escuchar. Eso por precaución, sobre todo cuando el que va a despedir es una mujer, la jefa, la supervisora es una mujer. Se han visto casos que los hombres se ponen agresivos, al menos verbalmente, ¿no? Dicen improperios, palabras indebidas, y eso pone, pues, con cierto temor a la mujer y no la podemos dejar sola. También se estila muchas veces que es el supervisor, el gerente de línea que va a despedir, pero se pide acompañar de una persona de recursos humanos. Y es importante porque eso le sirve a recursos humanos para pulsar y medir cómo, cómo los gerentes de línea o los supervisores están desempeñando el rol de desvincular a una persona, ¿verdad? De esa manera se hace uso de la política, de la norma, se puede revisar si tiene aspectos a mejorar, ¿verdad? Porque aplicándola es que uno ve. Ok, esa es la esa es la de desvincular. Y la tercera es una política para promover a una persona, evidentemente, a una nueva posición, un nuevo cargo, ¿verdad? Por supuesto que esta tiene mucho más sabores dulces, pero hay un sabor amargo por ahí que ya lo vamos a ver. Y es el siguiente. Primero, el objetivo, definir un proceso justo. Entonces, aquí hay un primer elemento, justo. O sea, de justicia, yo voy a promover al que debo promover. No al amigo de fulano, no al recomendado, al que por justicia le corresponde. Transparente, es decir, que cualquiera que diga, ¿y por qué usted está promoviendo a fulano? Por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Fomentando qué? El desarrollo profesional y la retención. Esta política debería ser tan evaluada constantemente para ser mejorada, de tal manera que el promover a alguien no sea la envidia de otro o el detrimento de otro, y por el contrario, sea el desarrollo y sobre todo no genere desmotivación que pueda terminar en en una renuncia voluntaria de un trabajador, ¿verdad? Ok. Eh, Alcance igual aplica a todos los empleados elegibles para promoción dentro de la organización. Política. ¿Cuáles van a ser los criterios para la promoción? Evidentemente no puede faltar el desempeño. El desempeño es fundamental. Las competencias, habilidades, conocimientos, saberes, actitud, juicio, valores. Fíjense, como dice ahí, para el nuevo cargo. Y ya vamos a dejar esa palabra nuevo cargo para terminar yo acá, para retomar otra vez qué significa el impacto para nuevo cargo. Tercero, experiencia, que sea relevante y que tenga logros previos, ¿verdad? Es decir, que tenga mérito. Esto es la meritocracia. Así se le llama la meritocracia. Potencial que usted considere que su organización, por ejemplo,
una persona con potencial de terminar de desarrollar el liderazgo, que pueda aprender a asumir nuevas responsabilidades o responsabilidades más complejas. Entonces usted dice, esta persona tiene potencial, ¿verdad? Está en el ambiente de la promoción. Evidentemente, las evaluaciones anuales, ¿verdad? De desempeño. Debo saber, como dice acá, identificación de candidatos. ¿Quiénes son los que van a estar, digamos, los elegibles, vamos a llamarlo así, los elegibles para la promoción? ¿Pero basado en qué? Un criterio puede ser desempeño, evaluaciones, este, eh, desempeño, evaluaciones, aportes, creatividad, innovación, organización, o sea, cualquier otro, ¿verdad? Y alguna recomendación siempre es bien recibida, ¿verdad? Es decir, cuando uno le dice, mira, tal persona que está en tu área, me parece esto, muy bien, eso ayuda bastante. La revisión, entonces, Recursos Humanos va a revisar las recomendaciones y va a verificar que los criterios que vamos a utilizar para los aspirantes a promoción los cumplan aquellos que hemos elegido. Hay organizaciones que lo hacen y hay otras que no lo hacen, que son las entrevistas a los candidatos. Hay organizaciones que lo hacen y otras que no lo hacen, ¿verdad? Es decir, hacen como un primer filtro de, de los candidatos, ¿verdad? Para ver que haya equidad, ¿verdad? Que no esté colocando aspirantes disparejos, pues, sino que haya una igualdad y que entonces lo que va a determinar quién es el que va a recibir esto es el que tenga los mayores resultados de acuerdo a los criterios, ¿verdad? Evidentemente debe haber una aprobación de un ente superior, porque acuérdense que aquí, si es, por ejemplo, un cargo nuevo, también debe venir un salario nuevo en algún momento, no tiene que ser inmediato, pero eso es un pasivo laboral y hay que dejarlo claro. Y también está el tema de la comunicación cuando ya es un hecho, o sea, cuando ya es un hecho que se ha filtrado, que tiene las competencias para el nuevo puesto o que tiene los méritos, porque una cosa son una cosa es la competencia y otra cosa son los méritos. Entonces, en general, todo esto me va a servir. Ahora, yo le dije que me iba a quedar aquí, ¿verdad? Cuando decía competencia, criterios para el nuevo cargo. Por lo general, cómo se maneja, no en todas, pero sí en muchas organizaciones. La promoción, bueno, normalmente lo primero que se ve es el desempeño anterior. Segundo, algunas particularidades, por ejemplo, rasgos de liderazgo, rasgos de aportes, rasgos de organización, rasgos de planificación, eh, iniciativa, motivación, ¿verdad? Son elementos importantes. Sin embargo, cuando yo digo, bueno, a tal persona la voy a promover a tal cargo, muchos se basan solamente en las habilidades actuales del puesto que está ocupando. Muy pocos ven en detalle, como ven el puesto actual, el puesto a donde va, el puesto futuro. Entonces, cuando llega el puesto futuro, ¿cuáles son las bases que sustentan la promoción, el desempeño en el cargo anterior? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, para el próximo cargo donde lo están promoviendo, va a coordinar a 4 personas? No es mucho, pero son 4. Y del cargo donde viene, nunca ha coordinado personas. ¿Qué pasaría si para el cargo que va
tiene que empezar a meterse con los temas de presupuesto. Y de dónde viene, nunca había manejado presupuesto. ¿Qué pasaría si para el cargo donde va, en algún momento, debe tener reuniones, pueden ser virtuales o presenciales, con la directiva, con los ejecutivos de alto nivel, y nunca ha tenido ese roce? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como dicen en el dicho, en el argot popular, lo estamos quemando. Perdón, lo estamos quemando. Es decir, por el hecho de que sea bueno en A, no significa que va a ser bueno en B. El hecho de que sea excelente en A no significa que sea excelente en B. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la política contenga una valoración del cargo futuro. Es decir, yo lo estoy proponiendo a usted porque ya yo determiné que usted es excelente aquí y tiene competencias para hacer lo que va a hacer allá. Que lo que va a hacer allá, hay cosas que son nuevas, pero perfectamente se cubren con una capacitación. Por ejemplo, me ha tocado mucho ver personas, excelentes, sobresalientes, o sea, una maravilla, dice usted, y lo van a pasar a otro cargo. Pero resulta que en el otro cargo, por ejemplo, tiene que mantener una reunión todos los lunes a tal hora de la mañana con la casa matriz. En la casa matriz, bueno, las reuniones son en el idioma inglés y él o ella no habla inglés. Entonces no se resuelve con así, es que lo vamos a incluir en un programa de inglés. No, usted no aprende inglés en 3 días. Bueno, me atrevo a decir que no todos. Puede ser que sí haya alguien, ¿verdad? Pero no es tan común que usted en 3 días hable un segundo idioma con la misma fluidez que usted habla el idioma nativo. Entonces, pues yo no me di cuenta de eso en el nuevo puesto y lo mandé basado en otros resultados positivos. Entonces, eso es una responsabilidad del promotor, en este caso el gerente de línea, el supervisor, el jefe inmediato que está promoviendo a esa persona para allá. Entonces, ¿qué es lo que debería decir de recursos humanos? Así como analizamos y actualizamos los descriptores de puestos, vamos a actualizar esta política. ¿Y por qué? Porque allí no está escrito, porque es una política para todos, ¿verdad? Para todos, no está escrito que debe analizarse, así como las características que sustentan la promoción, las características de desempeño que se exigen en el otro trabajo, con todos los niveles de detalle. Por ejemplo, deberíamos incluir hacer un análisis del descriptor del puesto. Hacer un análisis del descriptor del puesto, deberíamos colocarlo, ¿verdad? Porque eso me va a dar a mí más solidez de que lo que estoy promoviendo tiene una solidez. Que yo diga, no, lo que pasa es que allá todos los viernes se entrega un informe. El informe se toma de una base de datos de todo lo que los vendedores alimentan y se hace a través de una aplicación. La persona que estoy promoviendo nunca ha usado esa herramienta, pero se le va a capacitar y en 2, 3 días, porque lo que va a hacer es armar el informe, imprimirlo y enviar, bueno, ni siquiera imprimirlo, armarlo y enviarlo. En la misma aplicación tiene mensajería. Es distinto, ¿verdad? Que yo digo, usted tiene que aprender un nuevo idioma. Entonces, esos son los elementos que se buscan como criterios para determinar si está apto para el puesto futuro. Entonces, aquí tenemos 3 políticas que les he explicado. Le dije que vamos a empezar con estas 3 que no necesariamente están enfocadas a la virtualidad. Ya vamos a ver otras, o en el tiempo que nos queda, vamos a trabajar otras enfocadas a esa parte que hablé, herramientas, medición, KPI, em, eh, eh, la determinación si el producto o servicio está adecuado, este, la escala de valoración, si debo hacer un ajuste salarial estando remoto, cómo lo voy a hacer, las políticas de adecuación del área de trabajo, eso lo vamos a ver. Entonces, pregunto, tenemos ahora un poco más claro el tema de las políticas, aunque, insisto, ahorita nos metimos en política general, ¿verdad? Para entonces volver a, a la presentación anterior, ¿sí? De todas maneras, si hay preguntas, ustedes levantan la mano. Voy a dejar de compartir momentáneamente esto y este documento de política se lo voy a compartir ahorita con la presentación, aunque la presentación está en la plataforma, pero se las voy a compartir ahorita eh, en un momento.
Corleo, disculpa que te di varias veces entrada, pero vi que entrabas y salías. Me imaginé que tenías algún pequeño inconveniente ahí de conectividad, pero creo que ya estás conectado. Sí, buenas noches, licenciado de todos. Es que inicialmente me conecté desde el celular y ya nomás me pude instalar en la computadora, lo hice desde ahí, pero ya estoy acá. Ok, excelente. Bueno, ahorita les estoy compartiendo la presentación en PowerPoint que estamos trabajando. Y ahorita le voy a compartir el documento que le acabo de que acabamos de trabajar de las políticas. A ver, política, aquí está. Ok, ahí tienen ya los dos documentos de lo que estamos trabajando hoy. Ok, vámonos entonces ahora a la presentación en PowerPoint y vamos a buscarla acá. Ok, material. A ver, listo. Vamos a esperar que cargue. Bien. Bueno, entonces nos habíamos quedado más o menos por acá. A ver, esto lo vimos y de aquí partimos, ¿verdad? Solo que ahora quisiera, como estas tres, cuatro láminas son complemento, eh, bueno, creo que esta lámina es importante. Aquí lo que decía, dice lo que ya había mencionado. Si usted es el promotor de la política, siendo recursos humanos, usted valídela con algunas áreas donde haya impacto, ¿verdad? Si usted es el promotor como gerente de línea y quiere que el recurso humano la tome en cuenta, bien sea una política o una actualización de la política, compártala con recursos humanos, con aquellos involucrados. Eso es lo que dice esta lámina. O sea, porque va a ser de uso general, ¿verdad? Aunque hay políticas que son particulares, pero estas que estamos hablando son de uso general. Este, bueno, esta parte que está aquí es dejarle claro tanto a la organización como a los trabajadores cuál es la política, en qué se sustenta la política, cuáles son las particularidades de esta política, ¿ok? Es así como una ley, pues, y las leyes no la aprueban de la noche a la mañana, o sea, o no deberían. Debería ser primero un estudio, un análisis con expertos, esta nueva ley, en qué nos beneficia, qué logra cubrir, qué deja por fuera, tiene o no tiene ambigüedad, no deja espacios vacíos para simplemente la interpretación, está bien sustentada. O sea, eso es lo que debería tener. Una política no debería dar pie a muchas ambigüedades. La política debería ser lo suficientemente o manejar un suficiente alcance para que uno tenga maniobrabilidad. Por supuesto que no hay una política que sea para todo. Eso lo que nos debe llevar a nosotros es, si en algún momento veo que la política tiene un vacío o ya está caducando, la voy a actualizar. Por eso dije al principio, exactamente igual como hacíamos en el módulo 2, ¿verdad? Cuando hablábamos del descriptor del puesto. El descriptor del puesto es una herramienta fundamental, por lo tanto debe estar no solamente actualizada, sino conocidas por todos los involucrados, ¿ok? Ahora, vamos a ver este gráfico, este pequeño gráfico. Políticas para definir los procedimientos de trabajo. Entonces, vamos vamos a imaginar que ya estamos en el área remota. Ya estamos en el área remota. Me informaron que a partir de tal fecha voy a empezar a trabajar de forma remota, bien sea indefinido, bien sea parcial, es decir, tales días y tales días, luego otros días los combino con presencial, etcétera. O sea, pero ya yo tengo una idea mucho más clara de que voy para ese proceso, ¿verdad? Entonces, las políticas, pues, no puede ser solo una generalidad, debe tener cierta distinción una de otra. Debe haber una distinción. Entonces, aquí hay algo que llaman políticas de la organización. Entonces, ya sabemos que son documentos oficiales, pero son más generalistas.
Voy a poner un ejemplo generalista. El uso del uniforme. Yo no sé si ustedes en sus trabajos tienen uniforme y el uniforme lo usan de lunes a jueves y los viernes van algo más casual, jean, chaqueta, tenis, sandalias, como sea. Esa la aplican en los bancos. De lunes a jueves usted ve la gente de los bancos con el uniforme que le corresponde por su banco. Los viernes van casuales, al igual que los sábados medio turno. Eso es una política. Ahora, ¿qué pasa si usted no cumple la política entre lunes y jueves? No llevo el uniforme, no llevo la corbata, el caballero. Bueno, la política debe dejar claro una advertencia. No debería ser de una vez un castigo, porque usted con o sin uniforme tiene las competencias técnicas y blandas para desarrollar su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, lo que estamos tratando aquí de fortalecer es la imagen corporativa. Entonces, la política se maneja distinta. No es lo mismo que usted llegue a las 10 de la mañana todos los días y el banco o la oficina bancaria abre a las 9, pero usted debería estar por lo menos a las 8:30, al menos. Entonces usted llegue siempre a las 9:30, media hora después. Entonces, la política horaria usted no la está cumpliendo. La pregunta es, ¿cómo impacta esto en la productividad? Bueno, una taquilla menos, más personas esperando, da la sensación que este banco no es lento o no es rápido, que la gente no trabaja, que la gente no sabe hacer el trabajo, solo porque hay un desbalance entre una persona que llega tarde. Entonces vean que las políticas tienen un fin casi que igual, pero no se manejan todas iguales porque no tienen el mismo impacto. Entonces, como dice allí, es un documento oficial basado en una aprobación o en una valoración de la directiva o la alta gerencia eh, y comprendidos por el trabajador. Cuando dice comprendidos por el trabajador, es que es ilógico que yo defina una política que me va a servir a mí, al que la usa como guía, pero también le va a servir al que la diseñó como monitoreo y evaluación que no esté comprendida por los que intervienen, tanto por el trabajador como por el supervisor. Por eso es que anteriormente decíamos, hay que comunicarla, ¿verdad? Sin la afectación de la calidad de vida. Sin la afectación de la calidad de vida. Yo voy a dar un ejemplo de asociar una política a un valor. Entonces aquí hay un valor en la empresa. Sinergia o trabajo en equipo, productividad, colaboración. Todas esas son sinónimos. No hace falta que tengas cuatro. Todas esas son sinónimos. Entonces llega mi jefe y me dice, o alguien diseña una política que cuando la empresa por fuerza mayor requiera la presencia de los trabajadores fuera de horario de oficina, estos deben acudir o acatar la solicitud. Pero ¿qué tal si usted ese día se va a casar? O su niño o su niña cumpleaños. O usted sale de viaje y desde hace 2 meses tiene planificado el viaje y ese día a tal hora tengo que... Además, mira, me traje la maleta. Entonces, eso estaría afectando su calidad de vida si yo dejo guiarme solo por la política. Entonces, no es igual una política en el compendio de la organización y su horario de trabajo a una política en el compendio de la organización fuera del horario de trabajo. Porque sí, en algún momento podemos prestar el apoyo, pero que no afecte mi calidad de vida. Entonces, fíjense que la directiva debe tener claro eso. No debe ser impositivo, sino debe ser conciliador. Debe ser impositivo en el horario. Usted se comprometió en este horario. Si no puede, dígame. Pero, ¿cómo que usted se va a quedar hasta las 7? Si yo necesito que esté hasta las 10, no, yo me puedo quedar hasta las 7, porque no estoy cobrando hora extra, estoy fuera de mi horario, está afectando mi calidad de vida. Ven la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros emocionalmente no queremos discusión con nuestros jefes, supervisores, porque no queremos tener conflicto, no queremos pensar que me van a discriminar y hasta que posiblemente yo vaya a salir desvinculado de la organización. Por eso aceptamos, pero tenemos el derecho de decir no. Y el patrono tiene el derecho de comprender y decir, perfecto, perfecto, o hasta dónde se puede quedar.
Le agradezco el tiempo que usted pueda. Dotación de herramientas. Lo mencioné el sábado, lo he mencionado anteriormente y lo voy a reafirmar. No es igual que algunos de ustedes le digan, vaya, su casa va a estar, este mes va a trabajar remoto. Yo le voy a avisar con antelación si va a venir a la oficina y en todo caso sería un viernes y en todo caso sería a entregarme cosas puntuales. Mientras yo no le diga, usted se conecta todos los días, usted trabaja todos los días, usted conoce los procesos. Igualmente la señorita y el caballero y el señor y la señora compañeros van a estar en su casa, o sea que todo va a estar algo vacío. Entonces, manos a la obra. Y uno, cuando estaba en plena pandemia, uno creía que esto era, qué maravilla, estoy en mi casa, me paro a la hora. Ya no es tan maravilla. ¿Por qué no es tan maravilla? Porque no había, acuérdense que todo, muchas cosas pasan por un aprendizaje. Y nosotros, ustedes, mi persona, sus familiares, etcétera, nunca habíamos vivido una pandemia. Nunca. La última fue en 1800 no sé cuánto. Perdón. Cuando le dimos la dimensión a la pandemia, que la cosa era seria, salimos con el cuento a trabajar en su casa. No todos. No todos podíamos trabajar desde casa. Por ejemplo, el operador de un montacarga no podía trabajar de casa. El conductor de un vehículo que transportaba mercancía no podía trabajar desde su casa. El mecánico no podía cambiar la pieza desde su casa. Los médicos se dieron muchas consultas por teléfono usando herramientas. Este, las secretarias podían atender remotamente las llamadas. O sea, habían algunos que sí, otros que no. Pero con el tema de las herramientas, lo único que en su mayoría ocurrió fue que me dieron acceso al servidor de datos o al servidor X que yo debía acceder. Entonces yo coloqué mi computadora de escritorio, laptop, tablet, viejita, seminueva, de última categoría, la que fuera. Posiblemente si no lo tenía, tuve que habilitar un espacio en mi casa. Eh, Aumentó el consumo de electricidad, aumentó, se vio degradado la calidad que yo tenía de internet, porque mi internet era un internet casero. Ahora me está demandando más recursos y no los tengo. Tuve que salir a cambiar el plan y ahora ya no pago 30, ahora pago 60. Eh, la calidad de vida en mi hogar se vio afectada. Porque ustedes, no sé si alguno de ustedes vivió, pero aquellas familias que tenían niños pequeños, así como papá y mamá estaban en casa, pues los niños también. Y creo que les dije que había algo en la televisión que el Ministerio de Educación implementó, que era la franja amarilla, que era por las televisoras de los canales X y Z, no me acuerdo. Recibían clases los niños de, creo que de básica y de bachillerato, no estoy muy seguro. De básica sí, de bachillerato no estoy seguro. Entonces, eh, usted también ahora aumentó el recibo eléctrico por esa parte, ¿no? No imputable a su patrono, pero asimismo, este, cuando le digo que afectó su calidad de vida, de repente su niño se le acercaba y aparecía en la cama, mami, mami, tengo hambre, mami, mi hermanito botó tal cosa, entonces ya va, espérate. Tocaban la puerta, el señor que vende el agua, el señor de la farmacia porque pidió una medicina a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos comenzamos a dar cuenta de eso, dijimos, esto está afectando dos cosas, mi bolsillo y mi calidad de vida. Mi bolsillo porque he tenido que mejorar mi infraestructura para poder ser cumplidor de mi trabajo. Y por otro lado, está afectando mi bolsillo porque he tenido perdón, me ha afectado mi bolsillo porque he tenido que invertir y está afectando la calidad de vida en mi casa porque mi casa no es la oficina. Mi casa nunca va a ser la oficina. Así usted tenga un espacio aparte. Su casa es su casa. Es que yo tengo un estudio, está bien, pero lo tienes en tu casa. Por ejemplo, en tu casa no tienes capacidad de aislamiento de ruido. Es lo más probable. En tu casa no hay no hay un aislante para
para el ruido. No hay una prohibición de que nadie te va a tocar la puerta. Por mucho que tú tuvieras una persona que te ayudara en tu casa en los quehaceres, siempre los niños, el que tenía niños, tenía algo que intervenir. Entonces, como ustedes verán, perdón, entonces se vio en la necesidad de la empresa sincerar una política de adecuación, es decir, verificación de las condiciones de infraestructura del trabajador que estoy mandando al remoto y hasta dónde yo debo cubrir. Porque si yo estoy trabajando en mi casa para usted, que es mi patrono, que tal vez usted esté en su casa o también, o tal vez está en la empresa, yo estoy utilizando energía eléctrica más o mayor consumo que si estuviera en su oficina. Estoy consumiendo más electricidad por el aire acondicionado. Estoy consumiendo más electricidad por la lámpara o la bombilla. Tengo mayor índice de interrupción o de contaminación decibélica. Puede ser que me desconcentre más o me concentre menos de lo que debo hacer. Ah, pero no sales a la calle, no tienes que pagar pasaje, no tienes que sufrir las aventuras de una lluvia en la calle sin vehículos. Sí, pero tengo que atender a mi familia, porque si yo estuviera en la oficina, mis hijos estuvieran en el colegio, mi esposo o mi esposa estuvieran en su trabajo, pero como estamos acá confinados, entonces a ellos hay que atenderle y yo estoy haciendo un esfuerzo en ayudarlo a usted. Entonces, usted debería tener en su política una adecuación de la infraestructura, una adecuación. Facilíteme que no me suba la tarifa de los servicios, porque usted en estas condiciones no me va a aumentar, porque usted está produciendo mucho menos de lo que producía antes de la pandemia. Entonces, esa es la dotación de herramientas. Usted va a mandar a alguien a su casa, verifique qué herramientas necesita, qué infraestructura y hasta dónde usted se la puede dar. Y si esa movida para allá realmente vale la pena o no vale la pena. Luego dice la tercera, horarios y forma de trabajo. Para yo determinar el horario de manera más concienzuda, yo primero debería determinar cuál es el producto o servicio que debo entregar. Y número dos, cuál es su nivel de criticidad. O sea, cuán crítico es que yo no, que si lo entrego a las 10 de la mañana estamos mal y por eso lo tengo que entregar a las 9. Pues si lo entrego a las 10 estamos mal. O sea, porque una hora de diferencia es tan impactante. Por otro lado, cuando decimos el horario de trabajo, deberíamos enfocarnos no solamente el horario en que llegamos, sino el horario en que vamos a atender a los clientes externos, porque de alguna manera nos debemos principalmente a ellos, ¿verdad? Entonces debe haber una política que incluya el tema de los horarios. Hay algo que se llama, y las formas de trabajo. Voy primero con el tema de los horarios. El tema de los horarios, hay algo que se llama las pausas activas. En El Salvador no está oficializado por el Ministerio del Trabajo. En otros países sí, y hay empresas en El Salvador que aún no siendo una política del Ministerio del Trabajo a favor del trabajador, pues la aplican, le permiten al trabajador que tome la pausa, le dan una pausa de 10 minutos oficial o hasta 15 en la mañana, de tal hora a tal hora, y una en la tarde. O sea, no es que, y aproveche de ir al baño, si usted quiere agarrar esos 15 minutos y ponerse a meditar o ponerse a hablar por teléfono o irse a la cocina y tomarse 3 cafés o leer el capítulo tal de su novela preferida, hágalo. Usted está en una pausa activa. Pausa porque en teoría se desconectó de la parte laboral y activa porque está en la organización. Usted está activo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso lo que ayuda primero a lograr un estiramiento en el cuerpo, a evitar contusiones, a despejar la mente, a bajar la presión, a bajar en los niveles de estrés o a estar prevenido con los niveles de estrés, ¿verdad? Entonces, yo les daba como ejemplo hace tiempo que había empresas que al principio le decían al trabajador, pero yo lo quiero ver usted conectado con la cámara activada y usted trabajando y yo ahí viéndolo. Sale un momento y lo vuelvo a ver. Entonces, la pregunta que se hacían es, ¿cuán productivo es una persona con la cámara encendida?
no se ha comprobado que sea más productivo. Si es una persona bien equilibrada, no le va a importar si está prendido encendido, está trabajando, pero no todos son así, ¿verdad? Y la otra elemento es la forma de trabajo. Es decir, yo voy a trabajar, por ejemplo, ok, jefe, ¿cuál es la asignación para esta semana? Bueno, mire, para esta semana usted me va a entregar 3 resultados. Ah, 3. ¿Cuáles? A, B y C. ¿Cuándo? El día viernes. ¿En qué horario? Entre 9 y 12. Ok. ¿Cómo quiere que se los entregue? ¿Se los envío electrónicamente o tengo que ir a presentarse? Puede haber una variedad dependiendo de la complejidad del trabajo. Este, ¿Cómo me va a medir que está bien el trabajo? Me va a medir solo cuando lo entrego y me dice, esto está malo, esto no era lo que yo te pedí, esto no era. O durante lunes, martes, miércoles, jueves va a haber interacción, por lo menos que nos hablemos 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde, ¿cómo vas? ¿Cómo está esto? ¿Lograste esto? O sea, un seguimiento, porque yo quiero llegar el viernes con todo, listo, seguro. Porque de lunes a jueves estoy ajustando, ajustando, ajustando. ¿Ya? Entonces hay que definir esas formas de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Por eso dice, la política incluye previamente el análisis de escenarios que no afecten la calidad de vida del trabajador. Un patrono debería saber si es a las 5, yo espero que a las 5 al menos me diga hasta mañana, jefe. Y si no me ve por ahí, me escribe en el chat, hasta mañana, jefe. Y a las 5:03, 5:05 ya se estaba desconectando. Pero no es que mi jefe no aparece, aquí voy a estar pendiente. No, porque yo tengo claro mi horario y mi jefe también. Si hay algo fortuito, que mi jefe son las 5:30 y me llamará por el celular, me llamará a mi casa, me pasará un mensaje y yo veré. Pero no debo vivir bajo esa zozobra de que me desconecté y no le dije hasta luego. Y si se molesta, pues si se molesta, que se moleste, punto. El problema es de él, no es mío. ¿Ok? La otra dice productividad ante los cambios actuales, ¿verdad? En plena pandemia, por supuesto que una variable que hubo para muchas empresas, para otras fue un repunte, fue el tema de la baja productividad. Y más cuando el gobierno decretó cierto número de empresas que no era necesario que estuvieran trabajando, generando o propiciando contagios masivos, mandó a cerrar. Esas empresas evidentemente tuvieron pérdidas, despidieron a muchas personas. Ojalá los hayan recontratado nuevamente, ¿verdad? Pero por otro lado, eh, la productividad no fue la misma, puesto que había un cambio de paradigma, donde uno tenía que desaprender cómo venía trabajando y reaprender cómo trabajar ahora. Más cuando era una combinación, cuando era mixto, unos días en mi casa, unos días en la oficina. Al principio fue algo que les afectó a muchos, ¿verdad? Sin embargo, eh, si algunos patronos, y no digo todos, algunos patronos hubiesen tenido una visión mucho más amplia de cómo abordar un trabajo remoto, tal vez el impacto hubiese sido menor. El impacto de la productividad hubiese sido menor. Pero buscando atajos de que yo te quiero ver conectado, que yo te quiero ver la cámara, ¿cómo se te ocurre a ti pedirme que te subsidie parte del recibo de electricidad del servicio eléctrico si esta empresa apenas está a flote? Entonces se hicieron víctimas, ¿verdad? Y eso desmotivó a muchos trabajadores que incluso muchos renunciaron en plena pandemia. Es la oportunidad que yo tengo de emprender y muchos les fue bien. Eh, Hubo otros que lo manejaron de manera distinta porque o venían con experiencia de otros países o se asesoraron con personas que habían tenido experiencia en otros países y dieron en el clavo sobre cómo manejar un trabajo remoto, que no discriminara al trabajador, que no atentara con su calidad de vida y que le diese elementos motivantes para seguir adelante, ¿verdad? Y también debe haber la otra parte que son los costos, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos directos e indirectos en los que se incurren si nos vamos con una modalidad remota? Porque tal vez yo me ahorro el pasaje, me ahorré el pasaje o me ahorré el estacionamiento del día
Me ahorré pagar una comida en la calle, pero la pregunta es, ¿fui más productivo en mi casa? ¿Logré dar el extra en las condiciones que está mi casa, los niños, con lo que usted convive, el perro ladra, el gato maulla, etcétera? Entonces, hay que ver desde el punto de vista del patrono cuáles son los costos de mandar a alguien a trabajar a su casa. Pero nosotros también debemos ver esos costos. ¿Cuánto me cuesta a mí mensualmente estar conectado todos los días dando una clase virtual? Se compensa con las remuneraciones. eh, Tengo la ergonomía de infraestructura para ellos. ¿Está o no está afectando la calidad de vida de la persona? Eh, ¿Hay infraestructura que pudiese adecuarse, pero si hubiese una, una, un trabajo, digamos, en conjunto entre el patrono y el trabajador? Porque no se trata de que yo le voy a remodelar la casa al trabajador. No estamos hablando de eso. ¿Por qué no? Estamos hablando de que tenga unas condiciones mínimas aceptables, mínimas. Y una condición mínima es que estando usted remoto, usted tenga toda la información que requiere para hacer su trabajo del servidor de datos que está en la empresa de manera veraz, que sea veraz, oportuna y confiable. Porque si no, ¿cómo va a producir si no tiene la información? Ahora, que su empresa no tenga altos niveles de seguridad para que haya una conexión remota y toda es desde la misma empresa, ya eso es problema de la empresa y de los patronos, ¿verdad? De que no han considerado eso. Entonces también debería haber una política. Es más, debería haber una política, este, de seguridad de la información que, y eso existe, que por lo menos en los Estados Unidos hay empresas que mandan a fabricar las laptops, perdón, las laptops o los desktop, los PC, de manera especial que no tengan unidades USB. Bueno, ya los discos duros creo que se tienden a eliminar, que no tenga disco duro, que no tenga memoria USB, que no tenga ningún puerto o salida de conexión que no sea el disco duro. E incluso hay algunos que sin disco duro, sino que tienen una pequeña memoria eh, RAM para los procesos. Y todo lo que usted graba va para un servidor de datos. O sea que usted no se puede llevar nada para su casa, salvo que tome una foto, sería algo así. Entonces, eh, ¿qué pasa si se pierde información estando usted conectado y trabajando en algo? ¿A quién se lo van a imputar? Lo más probable es que se lo imputen a usted, no le van a imputar al administrador de la base de datos o del centro de cómputo, ¿verdad? O el soporte técnico. Entonces, esos aspectos hay que verlos porque usted está dejando que un trabajador desde una zona remota externa, que sería la casa, se conecte a su servidor de datos. Y si la persona maneja datos sensibles y no hay niveles de seguridad, entonces y no hay una política, usted puede quedar como un mal trabajador, porque no hay una política que diga para los trabajadores de la institución tal que van a trabajar en X periodo remoto, debe activarse el protocolo tal de seguridad. Le voy a poner otro ejemplo. Dice, bueno, pero y si me dan una laptop y yo me conecto desde mi laptop, que si tiene disco duro y si tiene ranura de USB y hasta disco duro externo, no, porque el protocolo de seguridad cuando usted le entrega una máquina viene codificada y el servidor de datos solo acepta que se conecten tales máquinas con tales secuencias de tal dirección IP. Entonces, no hay truco que vale, pero usted está velando a través de una política por la seguridad. Entonces, como verán, hay diversidad de elementos que nosotros podemos y debemos considerar en las políticas, sobre todo de trabajo remoto. ¿Ok? Bien, ok. Avanzando un poquito porque todavía me quedan las políticas de trabajo remoto. Las tres que vimos hoy son genéricas.
Para la próxima clase vamos a ver unas más detalladas, pero ya enfocado al ambiente remoto, donde hay el objetivo, el alcance, la política, el procedimiento, ¿verdad? Que se debe llevar a cabo. Esto que voy a hablar ahorita, digamos que es una pequeña introducción que quiero abordar al tema de la gerencia del cambio, que también se le llama el change management o eh, em, la resistencia al cambio. Me gusta más usar la gestión del cambio, también se le puede llamar. Bueno, hay que reconocer que no todo es malo en el teletrabajo. No todo es malo o todo es bueno para el patrono, no todo es bueno o es malo para el trabajador. Entonces, de estudios que se han hecho, se han sacado conclusiones generales. No podemos decir que esto es un reflejo probado más que probado. Son eventuales, ¿verdad? Pero tienen un peso que sirve de análisis. Entonces, si hablamos de algunas ventajas del teletrabajo, podemos decir que puede existir para el trabajador una reducción de costos por desplazamiento. Y eso es cierto. Ya no paga el estacionamiento, ya no paga el bus, posiblemente ya no paga comida de la calle. Eso puede ser una, ¿verdad? Perfecto. Dos, puede haber una mayor flexibilidad para que los trabajadores se sientan motivados y aumente la productividad. Que, por ejemplo, usted diga, si yo tengo unos niños traviesos, pero los tengo aquí en mi casa. Y yo trabajo en remoto, pero yo no tengo la condición de que tengo que tener o debo tener la cámara activada. No, 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 no. No es una condición sine qua non. Entonces yo me puedo levantar de mi puesto. Si el pequeño toma biberón, le preparo el biberón. Si el mayorcito quiere que le prepare un sándwich para el desayuno, porque apenas tiene 4 añitos, 5 años, no lo puedo poner a hacer solo eso. Yo me puedo levantar. Entonces hay una flexibilidad que yo puedo manejar, y me siento bien, cumplo con mi trabajo, conozco mi trabajo. No va a ser para toda la vida esta condición, pero aquí voy, ¿verdad? Esa sería una. Una tercera podría ser disminución de la inversión en infraestructura. Entonces, aquí es posible que, por ejemplo, porque hay que verlo desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Tal vez el patrono no tiene necesidad de invertir más silla, más escritorio, más oficina. Eso por un lado. Y yo por otro lado, tal vez puedo acomodarme en un espacio cómodo en mi casa. El principal espacio cómodo para uno salir de esto, si no tiene una oficina o un estudio, es el comedor. Lo que podría ser una interrupción son los niños, si tiene niños, ¿verdad? Eso podría ser una interrupción, pero es parte y parte, ¿verdad? O sea, que sí puede haber una cierta disminución en inversión. El 4, la tendencia es que se reduzca el ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga o no tenga la cámara activada, la única manera que usted no trabaje es que usted no tenga energía. Porque si usted no tiene, por ejemplo, falló el internet, vamos a poner, y usted ya había capturado la data del servidor, usted puede avanzar. O usted sabe que hoy tiene que moverse de su casa, pero que en la tarde, en la noche, usted puede terminar el trabajo, usted lo termina, ¿verdad? Entonces usted no se ve como que tuve que faltar hoy en la tarde, o u hoy al mediodía, o hoy de 1 a 5. Si usted lo que hizo fue administrar sus tareas en el tiempo. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Cuando yo falto a la oficina, a que cuando yo estoy en mi casa y digo, este trabajo no lo voy a terminar a las 4, lo voy a terminar a las 8. ¿Por qué? Porque voy a salir un momento a hacer una diligencia importante. Cuando llegue me pongo a trabajar y a las 8 de la noche está listo. Y como esto lo tengo que entregar el viernes,
El de hoy martes lo terminé a las 8. Lo quería terminar a las 5, pero lo voy a terminar a las 8. No pasa nada. ¿Ves? El otro dice, estos son relativos, los últimos tres. Aumento de la productividad. No necesariamente todos los que trabajamos remoto somos más productivos cada día. Va a depender de ciertas variables, ¿verdad? Una variable importantísima es que yo tenga la información veraz, oportuna y confiable. Otra es que si yo requiero una validación, me la validen en el momento que yo quiero, no por el hecho de que no estoy en la oficina, cuando aparezca lo valido, no. Por eso es que incluso debería haber una política de comunicar cuando una persona está remota y aunque esté remota, los demás deberían saber que es un trabajador que está activo. Por lo tanto, la interacción la debo tener con él, así como que yo lo tenga aquí al lado, que él me pregunta o yo le pregunto, que cuando vea el celular que suena, es fulano que está remoto, lo voy a atender. Entonces, eso se hace ahí fundamental. Entonces, no necesariamente, sí puede aumentar la productividad, pero no es algo expedito. ¿Ok? Tercero, disminución del estrés laboral. El que usted no tenga que agarrar el bus o usted no tenga que estar en el tráfico o usted no tenga que estar pagando comida en la calle o estar pagando estacionamiento o tenga que salir de noche y usted de noche no ve bien y le da miedo manejar de noche por los lentes, las gafas. O sea, no necesariamente el estar en la casa disminuye el estrés, en algunos casos aumenta. Al principio, ¿por qué había tanto estrés? Porque no estábamos acostumbrados a este método de trabajo y no sabíamos administrar las tareas en el tiempo. Se han hecho estudios y para algunos también es una tentación, que yo estoy ahorita aquí hablando con usted, entonces abro una aplicación X de red social, veo ahí rápidamente una noticia y vuelvo otra vez con usted. Hay personas que no logran concentrarse en, en la actividad que están haciendo. Entonces, eso le puede aumentar el estrés, como también se lo puede disminuir. Y finalmente, la reducción del número de conflictos entre empleados no es no es algo tácito. Posiblemente por no estar físicamente, puede haber una tendencia a que como hay menos comunicación, pueda haber, ya te doy la palabra, Ingrid, como hay menos comunicación, contacto, haya menos probabilidad de incidencia, pero yo puedo tener un incidente por teléfono o por el correo porque no me has dado la información y ya te la he pedido 5 veces y hasta cuándo y están esperando el informe, el producto, el servicio y cómo vamos a hacer. Entonces el otro se molesta porque no me preguntaste, por qué no te lo he dado, tú sabes en qué condición estoy, tú sabes que esto, o sea, empieza que al final son incidentes que lo dejamos llevar a problemas. ¿Ok? Bien, adelante, Ingrid. Sí, lo que pasa es que también hemos enfocado mucho el tema de lo que se ahorra el empleado en transporte y todo, pero también la empresa en el modelo de home office, por ejemplo, hay recuperaciones o ahorros sustanciales en muchas de las compañías, en los misceláneos como el aire acondicionado, en la parte de el cafecito que se pone, las señoras de aseo, las luces. De hecho, por ejemplo, muchas de las empresas que invirtieron en paneles solares para pandemia recuperaron, aceleraron recuperación de esto porque estaba proyectado 10 años, lo redujeron casi que a 2 o 5 el recuperar esa inversión porque no había personal ahí. Eh, y lo otro que hay un problema que, por ejemplo, los horarios no se respetaban. Un horario de almuerzo no se validaba en pandemia. No importaba la hora que fuera, tenías que estar conectado, 100% conectado. Y lo otro que se perdía, si bien es cierto, tal vez no el tema conflicto, pero sí la facilidad de poder decirle al vecino, te veo desocupado, te voy a ir a saludar y ayúdame con algo. Entonces, eso no lo podías hacer en pandemia. Ujú. No, estoy de acuerdo. Y lo que que trataba de decir al principio que me di cuenta que tenía el teléfono bloqueado era que te dije Ingrid y se me olvidó que tú estás conectado con el nombre de tu esposa. Pero sí, estoy de acuerdo, Ronald. Por eso está ahí, como dice, es relativo, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, temas como consumo de agua en la empresa bajó cada vez que íbamos al baño a lavarnos las manos, la cantidad de jabón líquido que usábamos, la cantidad de servilletas.
De alguna manera el sucio que se generaba en pasillos, pisos, el café, el consumo de café, el consumo eléctrico, como tú bien lo has dicho, la suciedad general que se puede dar, el mantenimiento a los aires acondicionados, porque ahora se usan menos, se deterioran menos, o sea, la vida útil se alarga. Entonces, son relativos, porque también por otro lado, pueden haber otros factores que no sean, o sea, que sean opuestos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para el trabajador que está remoto, en algunos casos constituyó un aburrimiento, así lo llamaron. Es que me aburre estar aquí en mi casa. Sí, tengo un estudio bonito, grande, pero yo siempre hablaba con mi amiga o con mi amigo, o nos íbamos a tomar café ahí a la misma cocina de la empresa, etcétera. Entonces, son una serie de factores, por eso les decía, tuvimos que desaprender para reaprender. O sea, reaprender que es una realidad. Y ahora fíjense que oficialmente no se ha detenido hasta donde yo sé la pandemia, no se ha dicho acabada, solo que nos pusimos así cómodos, ligeros. ¿Y quién usa hoy en día una mínima cantidad de personas los protectores de boca? Ya no se habla más de vacuna, que en estos días oí por ahí algo de eso. Entonces, pero ha permanecido la conectividad. Fíjense la cantidad de ofertas académicas de diferentes tipos. El 95% son remotas. Un 4% son semipresenciales, bajo un solo día. Y un 1% son presenciales, es decir, que sí genera un impacto. Entonces sí genera, en algunos casos, genera un ahorro. Pero el punto es, o tal vez lo que aquí hemos tratado de tocar en esta primera parte introductoria de la readaptación laboral, es que todo pasa por un proceso de cambio. Todo pasa por un proceso de cambio. Es decir, como debemos tener la capacidad de ir a la par de los cambios, y los cambios son cambios globales que nos arropan a todos, la tecnología, la internet, la ruptura de fronteras, eh, eh, la información masiva, extramasiva, buena o mala, que nos llega por los diferentes medios. este, Debemos entonces saber readaptarnos a ese contexto. Fíjense que también se hicieron estadísticas y evidentemente los, eh, las empresas de este estudio de mercado apuntaban a que sea usted honesto lo más que pueda, porque no va a ser para mí, va a ser para la sociedad. Y se determinó que aumentó aproximadamente un 58% más de lo que usted dedicaba a ver el teléfono celular en la oficina, un 58% más estando en su casa o de forma remota. Eso significa que de alguna manera no estábamos cómodos con ese porcentaje de que podíamos verlo en la oficina. Ahora estamos en casa y ¿quién me dice no veas el celular? La pregunta era, ¿cuánto eso puede afectar para bien o para mal la productividad? Porque tal vez yo uso el teléfono celular y estoy investigando algo. Estoy averiguando algo para mi trabajo. O tal vez estoy aquí navegando en las redes sociales, porque es que este trabajo es rápido, yo lo sé. Entonces, tal vez no me doy a la tarea de decirle, jefe, mire, yo estoy administrando mis tareas en el tiempo muy efectivamente. Si yo puedo apoyar en algo, yo lo hago. Porque al fin y al cabo no es, pues, pero qué tonto eres buscando más trabajo, no, sino que a mí me interesa que a la empresa le vaya bien y si yo puedo aportar que le vaya bien, yo aporto mi granito. Cuando yo no pueda, no lo aporto, sino que cumplo lo que yo tengo que cumplir. Entonces, el tema de la readaptación laboral a los procesos remotos todavía sigue siendo un elemento de estudio, porque no hay un estándar que usted diga, de esta manera yo tengo casi asegurado el monitoreo o la identificación de las capacidades productivas que tiene mi colaborador, por una variable muy sencilla. No lo tengo a él a la mano o a ella. No lo tengo. O sea, usted iba a salir, un momento en el que tú dices, jefe, mire, le quiero pedir un permiso, voy a ir un momentito a la farmacia, necesito comprar una medicina.
y porque cuando salga del trabajo me voy directo a la casa. Usted no. Usted de repente invierte unos minutos llamando para que se la traigan a domicilio o va a comprar. Total, usted está confiado que ese trabajo lo va a hacer en el tiempo que le piden, le exigen. Pero entonces eso significa que usted le está sobrando tiempo y que lo puede utilizar para ser más productivo aún. Solo que con el paradigma de que tengo más carga laboral, entonces mejor me quedo quieto y no digo nada. Pero ya esos son aspectos muy emocionales, ¿verdad? Que vamos a dejar atrás. Bueno, como conclusión, ya les compartí la presentación y el ejercicio eh, para que sepan. El sábado, eh, que es virtual, ya saben que, bueno, Ronald, no sé si te enteraste a través de Wendy que el día sábado al salón a llevarnos muy gentilmente el break y aprovechamos todos y sobre todo tus compañeros hicieron preguntas muy interesantes. Y ella cayó en cuenta de que no es el 10, es el 17. Por unos factores que ella identificó, entonces sí, va a ser el 17. Vamos a ir directo al acto, no vamos a estar que si primero clase. Y ella estima, si no me equivoco, colegas, corríjanme, si que creo que va a ser a partir, ella dice, los convoco a las 9 para darle chance a la gente que llegue a las 9:30. Entonces, más o menos una hora el acto, o sea, estamos terminando 10:30, 10:45. De todas maneras, ella se comprometió que iba a enviar un correo a todos, no sé si ya lo envió, oficializándole todo esto de la fecha, el horario, los invitados, todo ese proceso. De todas maneras, ustedes tienen el número de ella, si no, yo se los comparto y tienen alguna duda de ese tipo que no la manejo yo, con todo gusto ella los puede atender. Entonces les decía, o le quería decir que este sábado sí necesito que hagamos un ejercicio, o sea, que ustedes elaboren unas políticas. Yo les voy a dar la directriz y vamos a hacer un foro de discusión para crear políticas. La idea es que podamos no solo crear una política o más de una, sino también actualizar alguna política que yo le dé bajo la premisa que es trabajo remoto y ustedes digan, no veo esto, yo le incluiría esto, yo creo que debe tener esto. Porque acuérdense que la política nos da solidez de conocimiento y actuación ante determinado momento. ¿Ok? Así que bueno, eso era lo que les quería comentar por la parte final. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, pues les agradezco su tiempo. Eh, Nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Como siempre, gracias. Cuídense mucho. Vayan con Dios y nos vemos Gracias. el sábado. A la orden para todos, a la orden. Cuídense, nos vemos. Gracias, Liz. Feliz Gracias, noche. buenas noches. Igual, cuídense todos, por favor, gracias. Igual, Corleo, para todos. Feliz noche.